Buenas tardes. ¿Pueden acercarse, por favor? ¿Sí? El tema de preeclampsia no es una cosa nueva para ustedes, muchos de ustedes llevan gineco, así que más que una clase aburrida, yo quisiera que conversemos cosas prácticas desde el punto de vista del curso que ustedes están llevando. La forma más práctica, acérquense por favor, la forma más práctica es que de diferentes casos reales, casos de muerte materna por preeclampsia, en donde yo voy a tratar de que ustedes capten la idea de qué cosa es lo que ustedes deben hacer. Yo no estoy pensando en un examen, yo estoy pensando en que ustedes capten la idea. Claro, ustedes están pensando en el examen, pero yo no. Traten de captar la idea, por favor, ¿sí? Si quieren hacer preguntas, no hay ningún problema, me la hacen. Le pongo casos 4 hospitales, pues, porque esta mujer antes de morir se paseó por 4 hospitales. ¿Sí? Y si ustedes se van a dar cuenta, en este paseo antes de llegar a su muerte, precisamente es una suma de errores precisamente por no hacer lo que se debió hacer, cosas sencillas que son las que deben hacerlo una obstetriz, un médico general, que es lo que estamos formando. No lo veamos desde el punto de vista de especialista, porque ese no es el tema. Bien. Esta es una paciente que es atendida en un centro de salud X, es decir, de un nivel 1, que es a donde ustedes van a ir a trabajar inicialmente. ¿Sí? Fíjense ustedes, voy a tratar de resaltar las cositas que se fallan para que vean cómo finalmente termina esta mujer siendo operada varias veces y muriendo, precisamente por no hacer las cosas básicas. Ella era joven, tenía 25 años, solamente dos controles prenatales, que es lo normal, entre comillas, para nuestra población. Ya tenía 38 semanas, va con una ecografía, clásico, tiene más ecografías que controles prenatales. La ve una obstetra, le administra nifedipino porque encontró una presión alta y la manda a un hospital de mayor nivel. En ese hospital, que le llamo Y, ingresa, dicen, ponen referida, ponen el centro de salud, narra lo que le da, marca que tiene cefalea, ¿sí? A qué hora, la presión. Fíjense ustedes que estamos hablando de 110, estamos hablando de cosas mayores. 110, estamos hablando de cosas mayores. Nos vamos a cardíaca, nos vamos a respiratoria y descartar preeclampsia severa, descartar cuando desde ya yo les quiero decir de que no hay un examen, no hay un gol estándar para la preeclampsia, no hay como el ATEV, placa y BK ya tiene tuberculosis. Acá no hay eso. Y muchas veces en los hospitales, ustedes fíjense, dice descartar preeclampsia, 5 días con descartar preeclampsia y no sé qué buscan. Como se dice, que obviamente le buscan 5 pies al gato, sabiendo que el gato solamente tiene 4, pero le buscan 5, o sea, no van a encontrar. La vez pasada estuve en una conferencia en la cual participó el doctor Pacheco, que es un docente de Rebariati, que ya no trabaja ahí, está jubilado, escritor de libros, y él en una exposición dijo, no hay ningún estándar. Lo más válido para la preeclampsia es la historia clínica. Exacto, lo que usted acaba de decir, la historia clínica, o sea, lo que nosotros hablamos y examinamos, eso, o sea, no pretendamos encontrar otra cosa más. Y le ponen descartar preeclampsia a pesar de que ya tenía 110, pero le estaban buscando el quinto pie al gato. Le piden su perfil de preeclampsia, pasan a sala de parto. Finalmente, miren ustedes, ya comienzan a haber problemas, las transaminasas ya están elevadas, ¿sí? La creatinina, ustedes saben, en una gestante 0,7, 0,8, no más, ya tenía 1,1, y hacen el diagnóstico de preeclampsia severa, ¿no? Entra en trabajo de parto, inclusive hasta la acentúan, se produce el parto, nuevamente vuelven a pedir otro perfil
473, 235, las plaquetas que estaban en 100 y pico estaban en 47.000. Entonces ya después hacen el diagnóstico de GEL. GEL en un hospital pequeño, o sea, tenían una bomba en un hospital pequeño, cuando desde un principio debió ser referida a un hospital grande. Y comienza el vía crucis de que en algún lugar buenamente la acepten, ¿no? Y pasan las horas, aparecen más resultados. Este era su diagnóstico: puérpera, síndrome GEL, la hoja de referencia, hospital Y al hospital Z, 80 de diastólica, plaquetas bajas, TGO aumentado. Llega a este hospital con 12 horas de puérpera, interconsulta a UCIN, eco abdominal, empieza el manejo de hemoderivados. Y fíjense ustedes lo que yo quiero resaltar, recién el sulfato de magnesio. Cuando el sulfato de magnesio debió ser lo primero que debió hacer la obstetra, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, yo no es la primera clase que tengo con muchos de ustedes, yo siempre les digo, el médico nuevo, el recién egresado, va a ir a trabajar a un centro de salud, va a ir a hacer su serum, y lo que va a hacer es un referidor, eso es lo que va a hacer. Pero para hacer un buen referidor tienes que tener esa acuciosidad de ver qué es lo que vas a soltar. Y lo que vas a soltar no es una encomienda, ¿sí? Te la vas a poner en un monje y se va a ir a otro pueblo. Es una paciente, o sea, es un ser humano a quien le debes poner una vía, en este caso le debiste poner el sulfato de magnesio y enviarla a donde debió ser. Pero recién después de estar en este hospital, recién le ponen el sulfato. O sea, ese es mi mensaje, ¿sí? Bueno, pues le hacen una ecografía, líquido en cavidad, ya ustedes más o menos se van imaginando qué cosa es lo que había adentro. Le hacen una paracentesis, una sanguasa. Sanguasa se le llama a esa sangre tipo cuando uno lava la carne, ¿no? Ese tipo de líquido. Las plaquetas 60.000. Y el tema es cirujano, ¿sí? Miren cuando ya tenía hemoglobina, fibrinógeno. La indicación era hacerle una laparotomía. Y aquí sigue el vía crucis de esa paciente. Ahí donde estaba no había cirujano de adultos, había solamente cirujano pediatra. Le hacen una primera operación, ¿sí? Luego le hace, ahí mismo ya vienen los cirujanos. Primero la habían empaquetado, luego la desempaquetan, la vuelven a empaquetar. Y este tipo de pacientes, los pacientes de GEL, no usan 2 unidades, 3 unidades, usan pues 15, 20, 30, 40 unidades de sangre, porque es un GEL, pues estamos hablando de cosas mayores. Después ya se requiere de nefro, de neumo, hace una serie de problemas, síndrome de infusión multiorgánica, problema renal y un montón de cosas. Luego es transferida a otro hospital, ¿sí? A otro hospital. La cosa se seguía poniendo peor, la vuelven a intervenir, que sería su cuarta operación. Hacen lavado de nada, que le ponen la bolsa de Bogotá. Cuando tenía 20 días, cuando tenía 24 días de puerta, le hacen otra intervención. Y simplemente quería resaltar eso, ¿no? Bueno, 5º día, 6º día, y obviamente esta mujer fallece. No sé si hasta ahí tienen algún comentario, si no, para seguir. ¿Ninguna pregunta? Resaltemos entonces qué fue lo que pasó. No sulfato de magnesio, ¿no es cierto? No fue atendida donde debió ser. Si ustedes tienen la oportunidad de estar como la obstetra que la vio en el primer nivel, ustedes inmediatamente sueltan a esa paciente, la refieren con una buena vía, 2 vías, la acompañan, no la manden como encomienda. Sulfato de magnesio, la dosis
la vamos a ver ahora. Yo estoy dejando un archivo de cómo se prepara, inclusive, porque dice, ustedes saben la dosis, se la saben, ¿sí? Como para dar un examen de NAM, pero ya, prepara uno. No, la enfermera te dice, no sé, y la te dice, no sé. Entonces, ahí en el momento que estás, no hay ABCD, chicos, no hay ABCD. Ahí tú tienes que agarrar tu traje y preparar tu sulfato. Y estás pues en la punta del cerro y no hay nadie más, entonces tienes que saber hacerlo. ¿Sí? Por eso les digo yo, vayamos a la cuestión práctica. No, nosotros no nos estamos preparando para ser médicos de examen de ABCD, ¿sí? Estamos preparándonos para ver pacientes. Este es otro caso que le llamo centro de salud X, ¿no? Y hospital Y, o sea, pasa de un centro de salud a un hospital de tercer nivel. 31 años, conviviente, empleada, natural de Jaén, era su segundo embarazo, tenía un hijo de parto vaginal de 3,600, había tenido 2 controles en Jaén, Cajamarca, tenía ecografía, básico, clásico, tienen, como digo, siempre tienen más ecografía que controles prenatales. ¿Por qué? Porque eso es un negocio. Esta mujer se le hace, su parto se produce en un hospital de tercer nivel, se le hace una cesárea a las 40 semanas y ella murió a los 2 días. Vamos a ver cómo. Tenía estos 2 controles en el centro de salud de Jaén, luego acá en Lima tenía estos controles, y luego también acá estos controles. Y bien, había ganado solamente 12,5, no era tanto. Ahí está su IMC, empezó con 60 kilos, tenía ecografía, ¿sí? Esta señora, llamemos hora cero, cuando empieza el problema que debió ser detectado. Llega por contracciones uterinas, miren la presión. Y hablando de presión, les estoy dejando ahí un archivo de cómo se toma la presión arterial. Antes, cuando tenían 2 horas para esto, yo me podía dar el lujo de hacer un pretest. Les daba un pretest para que ustedes me contesten cómo se toma la presión arterial. Y mi conclusión, no una vez, sino todas las veces que lo hice, es que la mitad de los encuestados no sabía tomar la presión. Ahora ya no me llama la atención, porque cuando lo hago con bomberos, lo hago con obstetrices y lo hago con los alumnos, la mitad no sabe. Bueno, ya no tengo más que investigar ahí, la mitad no sabe y espero que a ustedes no les pase eso. Tomar la presión arterial, que un médico no sepa tomar la presión arterial, pues es una cosa que no debería de suceder. Cuando los que están en mi sede y paso visita, yo le pregunto al paciente, ¿quién te ha tomado la presión? Y la gente agarra y señala generalmente a la internita, ¿no? La señorita de rosado. Entonces yo ya me imaginarán la cara que le pongo al interno de medicina. De la medicina, no le tomé. A eso vamos, ¿no? A eso vamos. Que tiene que tomarla mínimo el interno de medicina. Porque si los internos de medicina no saben tomar la presión arterial, peor. Si ustedes hacen medicina 1, medicina 2, cirugía 1, cirugía y la otra, no hacen nada de esas cosas. Si ella no sabe, si ustedes no saben, ella pues peor. Aprendan a tomar bien su presión arterial. No se preocupen, si no lo saben, nunca es tarde. Ahí les estoy dejando un archivo sobre ruido de Korokov para que lo tengan claro. Entren al video, a audio de ruido de Korokov y solucionar el problema. Porque tampoco es una cosa de otro mundo, simplemente es identificar los ruidos nada más. 29.4, no trabaja el parto, sobrepeso. Y le indican a la señora vigilar signos de alarma, autocontrol de movimientos fetales, regular con dinámica, uterina efectiva y la mandan a su casa. Acude nuevamente 2 días antes de la hora 0. ¿Sí? Todavía no llega a la hora 0. 2 días antes de la hora 0, llega a las 2 de la tarde aproximadamente por, ojo, dolor en el abdomen. La mujer, como dice un colega en el hospital, por algo viene la paciente, ¿no? Claro, la paciente no viene para que va a saludar, ¿no? A ayudarle, por algo va, algo tiene. Ese momento, lo que pasa es que hay datos que yo no puedo poner porque podría ser identificado del lugar y no estaría bien que esté hablando tal o cual hospital. Cuando va ahí, realmente no la atiende, porque después hubo una investigación, hubo videos, y no la atendieron.
por motivos que no vienen al caso hablarlos ahorita. Cuando viene, viene porque tenía contracciones, sensación de desvanecimiento, no había sangrado, le tomaban la presión, estaba chocada, no había contracciones, no estaba en trabajo de parto, 40 semanas, no labor de parto, sufrimiento fetal agudo, descartable de PPO oculto, anemia severa, clínica, choque hipovolémico. Entra a sala de operaciones. Y ojo, no estamos hablando de una operación. Miren, primer tiempo, primera operación, prácticamente 3 tiempos en una sola. ¿Sí? Hemoperitoneo, gel, atonía uterina, hematoma, empieza el problema de los hemoderivados, anemia aguda severa, gel, problema hepático producto de la preeclampsia severa, ¿no es cierto? Luego le hacen una eco transabdominal, seguía el sangrado, ¿sí? Luego estaba tan mal que se preguntan ellos hasta qué punto se va a beneficiar un nuevo acto quirúrgico. Miren, hasta ahí le habían pasado 20 críos, 20 plasmas, 20 paquetes y 28 de plaquetas. O sea, y eso es que se estaban quedando cortos, porque necesitaban más. Nuevamente pasa a sala de operaciones, encuentran hemoperitoneo 4000. ¿Sí? O sea, el problema seguía. Y ya no es solamente un shock hipovolémico, ya es un shock mixto. Y miren sus alteraciones de creatinina. Aquí ya estaba alterado. 3. Ya comienza a ser problema renal. Finalmente esta mujer obviamente también fallece. Son 5, pero voy a poner nada más que por más esto está haciendo más en Word. Es una paciente de 28 años, 38 semanas por su última regla, que tenía 9 controles en una clínica particular. Eso es lo clásico también que nosotros en el hospital lo recibimos, que cuando le hacen el presupuesto para la cesárea, obviamente no tienen plata y van a los hospitales, ¿no? O sea, las cosas fáciles son las que quedan en las clínicas y las cosas difíciles llegan a los hospitales, que está bien que sea así, pero muchas veces llegan muy tarde. En este caso, la paciente refería, su principal molestia era dolor abdominal muy intenso, ¿sí? Localizado en epigastrio, en el epicondrio derecho, muy quejumbrosa, lloraba por el dolor abdominal. Y miren lo que yo quiero resaltar, miren la presión que le toman, 150 con 90, residente de segundo año. Y 15 minutos después le toma la obstetriz, más canchera, ya más mayor, de ya más años, y miren lo que le encuentran, 260 con 160. Esta paciente fue operada a tiempo, hizo un grado de insuficiencia renal, no tuvo mayor problema. ¿A qué voy? En el archivo que les estoy dejando, acá, porque se supone que un docente debe dar una clase de no más de 40 diapos, ese punto, pero la verdad es que no puedo hacer eso. Nunca puedo. Prefiero que se lleven este archivo y revísenlo. ¿Sí? Revísenlo. No hay tiempo ahorita para hacer todo esto. Pero revísenlo, está qué cosa es la presión arterial, están todas las partes del tensiómetro, le llaman manguito a una cosa como se llama manguito, no sé por qué le dicen manguito, ese es su nombre, pero le llaman bracelete, no es bracelete.
hay de varios tamaños, nos dan generalmente el mediano, pero lo ponemos a una gordita, termina rompiéndose. Lean ustedes esto y luego cuando vean a alguien tomando la presión, miren y observen ustedes, comparen este archivo, comparen con lo que hace su compañero, ustedes mismos, fíjense cómo lo. La idea es que aprendamos los diferentes tipos, cada uno con su nombre. Esto, hasta esto, ¿no? Tiene que ser así, no puede ser al revés, porque los conductos no son de otra manera. Es una manera correcta. Viene una paciente que está con una chompa, está con la chompa acá, y encima de la chompa le ponen por ahí pasa la arteria, no pasa por el otro lado, porque también agarran y le ponen el telescopio en el otro lado, por ahí no pasa arteria, pues. Y tóquenlo. Yo tengo 30 años de médico y antes de poner el siempre lo toco. No es que se vaya a mover de ese lugar, sino que es donde yo tengo que poner, porque es donde yo voy a sentir el paso de la sangre. Esto no se mete adentro, no lo metan adentro, va afuera. Otra cosa, no pongan el pulgar, porque el pulgar tiene su propio pulso. ¿Sí? Aquí está lo de ruido de corocopo. Esto, bueno, no voy a estar preguntando para no incomodarlos, pero la sistólica es el primer ruido que ustedes escuchan. La primera que pasa, eso es la sistólica, aunque es bajito, es un chasquido bajito, esa es la sistólica. Ese es el primer ruido de corocopo. No es no, ese no es. El más fuerte no es el primero bajito. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasó a este médico residente que encontró 150? Era el gap. O sea, la presión de esta señora era tan alta que estaba en 260, pero él solamente hizo la insuflación hasta 180, entonces esto lo cogió en 15. Pero la otra obstetriz, al verla gordita, ya mamañosa, la obstetriz, para experiencia, dijo, no, esta tiene pinta de tener más. Se va hasta 28 y comienza a bajar y la capta en 26, que esa era su sistólica, no la que había medido reciente. Así que una cosa tan sencilla. O sea, vayan ustedes a más, para que no se les escape. Bien, no sé si ustedes tengan alguna pregunta al respecto. Si no lo saben, ustedes deben de saber más bien su presión arterial. Yo les cuento a los alumnos que están conmigo en la sede de Llevando Clínico sobre una experiencia que yo tuve yendo a hacer un curso en Huancavelica sobre preeclampsia, un curso de 3 días para obstetrices, y había una obstetriz jovencita que me dijo que ahí en su pueblo, en no sé qué pueblo de Huancavelica, que dijo que ella no tenía preeclampsia. Y yo dije que raro, ¿no? Que no haya preeclampsia, o sea, había que hacer un trabajo de investigación, a ver qué ponen ahí y publicarlo, me hago millonario, ¿no? Me dan un premio Nobel, que algo tiene ese lugar que no tiene preeclampsia. En el segundo día de la capacitación comencé a hablar de ruido de corocopo y cuando le pregunto cuál es la sistólica, ella me dijo el segundo ruido, el más fuerte. En el tercer día estábamos hablando del test de ácidos de proteinuria, que también se los estoy dejando, en el cual, si ustedes no saben, se mezclan cantidades iguales, alícuotas de orina centrifugada con el ácido sulfosalicílico. O sea, si yo mezclo orina 3, tiene que ser con ácido sulfosalicílico 3. Pero ella lo hacía con 3 centímetros, pero le moderaba 3 gotas. Entonces esto, ya sé, le digo, ya sé porque tú no tienes precántica, pues tú no tienes precántica, porque no sabes tomar la presión arterial y no sabes hacer proteinuria, y tu paciente se está muriendo en otro sitio. Digo, no es que no tengas precántica, porque ya me estabas animando, le iba a venir por la calle a hacer un trabajo de investigación. No sabía tomar la presión, de hecho.
Y como les repito, esto es bastante común. Y si agarré carne, simplemente revisen, nada más. Revisen el tema. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bien, esto sí les estoy dejando, ¿eh? Obviamente los casos no. En este archivo que dice 2019, les estoy dejando dos guías, una de la COP y la otra de una NICE de este año, ¿sí? De este año. Bien, algunas cosas las voy a pasar porque, como les digo, esto es pre-clase y esto no es chino para ustedes. Ustedes ya saben de estas cosas y de repente repasar las cosas que como su curso nos interesa. Sinónimos, antes le llamaban toxemias, ahora tienen un montón de nombres y eso es precisamente lo que no nos conviene. O sea, a mí como docente no me conviene que haya tantos nombres, a los alumnos lo rayan con tantos nombres. Felizmente toxemia ya no se usa, es muy antiguo, los franceses le decían disgravidez, los alemanes le llamaban gestosis, pero siguen habiendo un montón de clasificaciones que al chico lo rayan, los confunden más todavía. Lo cierto es que vayan acostumbrándose a esto de acá, al CIE 10. ¿Por qué me importa? Si te importa, porque cuando estés haciendo tu internado, tú eres el que vas a tener que poner el número del CIE 10 en la púa, que es una ficha. Y si esa ficha está mal hecha, te la devuelven. Y ahora es más fácil, porque tenemos una tablet, tenemos un celular, ya podemos copiarlo y son ustedes los que tienen que llenar estas cosas. Nosotros no tenemos empleados para llenar esto lo va a hacer interno. Siempre hay este tema de nuevos conceptos, ¿sí? Si hablamos de nuevos, por eso yo estoy dejando dos guías ahí de este año las estoy dejando ahí porque se dice una cosa y pasan 3 meses, pasa un año, pasan 2 años y la cosa puede ir, entre comillas, cambiando. Cuando hemos hecho la clase de choque hipovolémico a los que iban químicos, antes se decía una vía en cada lado. Ustedes también en medicina llevaban una vía en cada lado, ahora no, ahora se dice que las dos en un solo lado. Esas cosas que van cambiando. Lo bueno es que ustedes dirán, bueno, entonces, ¿pero qué me van a preguntar? Cuando te pregunten en el ENAM o ese tipo de exámenes, a ti te van a decir, la guía de ACOG del 2019 dice que, listo, ya te puso en la guía. Porque si tú contestas A y dices, no, pues está en el ACOG de no sé cuánto, y otro dice, no, pero ¿qué dice la FIGO? ¿Y qué dice la CEO? Pues eso mejor, porque ustedes por ahí en una pregunta con abogados se la ganarían, ¿no? Pero ellos te cierran, te ponen contra la pared y dicen, ¿qué dice NICE de no sé cuánto? Entonces ustedes eso lo tienen que saber. Para empezar, ¿qué es lo que siempre nos han enseñado? ¿Qué cosa es hipertensión? Nos han dicho siempre mayor o igual de 140 y de 90, ¿no es cierto? Están tratándolo de cambiar, probablemente van a llegar a hacerlo, porque cuando nosotros vemos con un 130 con 80, ya paramos las orejas. Hay ciertos criterios de diagnóstico. Antes se decía, para que sea preclancia tenía que tener hipertensión, tenía que tener edema y tenía que haber proteinuria. Pero nosotros en los hospitales vemos que la paciente hace una preclancia severa, vemos que hace un HEP, hasta se muere, y no tiene los tres.
Tú vas a UCI, tienen ahí a un health y tú dices esto, ellos no buscan, ya no están buscando si tienen los 3 o tienen 4. Ellos se van a ver las complicaciones, que precisamente está relacionado a su curso, ¿no? Ya no están investigando quién atacó, quién lo mató, quién le metió la puñalada, no es cuestión de la policía. Dicen, vamos a ver cómo solucionamos este problema. Lo cierto es que esta paciente se aumenta las enzimas hepáticas, entra en insuficiencia renal, hace edema pulmonar, hace trastornos del cerebro, problemas visuales. Pero, como vuelvo a repetir, ustedes en sus primeros años de carrera, ustedes no van a ver pues su caso. Ustedes lo que van a ver es a la paciente que va a vernos a consulta. Ustedes cuando están generalmente, por ejemplo, en su segundo, ustedes no van a ver este tipo de pacientes. Y si ven este paciente se va a morir, pues, obviamente, porque hasta que llegue a un lugar y es muy caro. En cuanto a la definición, es lo que les digo, antes eran 3, luego quedaron 2, pero ahora inclusive no se llega a demostrar ni siquiera la hipertensión, pero sí puede estar con una preeclampsia severa. Los criterios depende de quién los diga, por eso yo les estoy dejando las guías. Esta es una de las clásicas, hipertensión durante el embarazo, hipertensión inducida por el embarazo, que se divide en preeclampsia leve, severa, eclampsia y gel. La crónica con preeclampsia, es decir, la paciente que previo al embarazo es ya hipertensa y luego se embaraza y se le suma una preeclampsia. Y la otra es la que hace una hipertensión tardía y transitoria, que se le llama hipertensión gestacional. Algunas diferencias en la preeclampsia leve, severa, en la eclampsia, en el gel, la presión arterial mayor de 140/90, sí, proteinuria positiva, claro, y se debe terminar este embarazo a las 34 semanas, dependiendo de dónde estoy. Si yo estoy en un lugar donde tengo un buen servicio de neonatología, donde tengo una cunita separada para ese bebé, cosa que eso será en el cielo, porque acá no tenemos eso. O sea, no hay ningún hospital. Yo vengo ahorita de la maternidad de una reunión. No crean ustedes, maternidad, ahí tienen 5 camas separaditas para los prematuritos que van a nacer mañana. No hay eso. No existe. Entonces, de repente pues habrá otro lugar en el mundo donde sí tengan eso, pero en esta realidad no es esta. No es esta. Así que eso de terminarlo a las 34 va a depender dónde estoy, en qué hospital, qué recursos tengo. En la hipertensión arterial crónica, ¿existe hipertensión? Sí. ¿Hay proteinuria? No. ¿Sí? ¿A qué hora terminar? 27. ¿Puede llegar a 27? Sí, puede llegar a 27. La respuesta es sí, tanto como la presión como para la proteinuria, para aquella que es hipertensa crónica, pero se le agrega una preeclampsia. Esto es otra cosa que cambia día a día. Se ha establecido la frase de cuáles serían los criterios para considerar una preeclampsia severa, y esto va cambiando. Por ejemplo, lo último que han sacado es que cuando supuestamente todo estaba bien, pero teníamos un retardo en el crecimiento intrauterino, es decir, era el bebé que estaba cargando con todo el peso de la preeclampsia, se decía, esta es una preeclampsia con criterios de severidad. Pues ahora lo han sacado. O sea, pasan unos meses, pasan 2 años y lo vuelven a meter otra vez. O sea, hay cosas que ellos mismos, los estudios, no se ponen de acuerdo. Por eso es que para ese tipo de exámenes, quienes hacen exámenes tienen que tratar de que su pregunta no sea anulada, obviamente, porque ustedes y yo también estoy dando un examen, y si yo creo que he contestado bien, yo también le meto juicio, ¿no? Más aún si están en juego mis puntos, ¿no? Y esos puntos van para llenar y tú sabes todo lo que jala ahí. Tu resultado del tribunal es como si te pusieran un sello ahí, lo vas a ayudar. Tu actividad y los trabajos que vayas a hacer, todo eso sirve. Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Esto, como vuelvo a cambiar, sigue cambiando. Constantemente cambia.
Esto de la proteinuria que le pone mayor o igual a 5 también. Era 3, ahora es 5. Eso cambia constantemente. Por eso es que quien les pregunte tendría que decirles a qué guía se refiere. O en todo caso, yo lo que hago es, les digo a los alumnos, va a valer lo que yo he puesto ahí, para cuestiones de ABCD. Esta es una lista donde están los más frecuentes, que lo voy a mencionar, que podrían o no estar en la mayoría de las guías. Basta que yo encuentre uno de estos para yo considerar que es una preeclampsia con criterio de estabilidad. Por ejemplo, si yo encuentro una presión arterial sistólica mayor o igual de 160 o una presión arterial sistólica mayor o igual de 110, que era el caso 1 que les presenté, eso ustedes pueden poner preeclampsia con criterio de severidad. Basta uno, suficiente. Proteinuria mayor o igual de 2 gramos, oliguria, creatinina sérica mayor de 1.2, que me diga que tiene molestias visuales, que ve borroso, que tiene escotomas, que tiene una cefalea muy intensa, obviamente si tiene amadrosis, ya todas estas molestias deberíamos de considerar lo que se trata de una preeclampsia con criterio de severidad. Si toma el pulmón, si hay cianosis, definitivamente que sí. Si las plaquetas bajan, hay una plaquetopenia. Si el producto de la gestación ya está con un retardo de crecimiento intrauterino, aunque como vuelvo a repetir, lo han vuelto a sacar. Lo cierto es que ustedes como estudiantes tienen que tener bien claro cuándo debo yo terminar el embarazo. ¿Cuándo yo debo terminar? Yo debo terminar, obviamente como médico, lo que cuido es la vida. Yo voy a terminar ese embarazo por la mamá o voy a terminar ese embarazo por el producto, ¿no? Por el bebé. ¿Por qué terminaría yo el embarazo por la mamá? Si tiene plaquetopenia, si persiste la presión alta, si existen signos de un pródromo de eclampsia, o si ya convulsionó, obviamente, ¿qué voy a esperar, no? Si hace eclampsia, el embarazo se tiene que terminar. Si hay un deterioro progresivo de una función hepática, renal, comienza a orinar mucho menos, entonces yo ya debo pensar en terminar ese embarazo. Si me aparece hemorragia cerebral, edema de pulmón, si me hace un DPP. El caso que han discutido ayer, ¿no? Ocurre esto y por supuesto si hay una ruptura hepática, esto se tiene que terminar. Ahí no hay que dice la COM, que dice la FIO y tanta cosa. Es la mamá y punto, se termina el embarazo. Y aquí obviamente se termina el embarazo cuando ese feto no está bien, con el entre el sufrimiento fetal. Ahí no hay vuelta que dar. Ahí está claro, no tienen ninguna duda. ¿Sí? ¿Cuáles son las complicaciones? Obviamente, DPP, que es lo que ustedes han visto en el caso que se discutió. Eclampsia, HELP, un accidente de cerebrovascular, o DCB, como le llaman ahora, si está en coma, si hace una crisis hipertensiva, si hay una ruptura hepática, si hay una coagulopatía, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, edema agudo de pulmón, síndrome de difusión multiorgánica. Si es inminente la muerte, obviamente eso se le atañe pues a complicaciones de la preeclampsia. Estos son los sistemas a los que hace daño la preeclampsia, porque en realidad es una enfermedad sistémica, ¿sí? No es una enfermedad de un solo órgano. Ataca a la cuestión pues, cardiovascular, hematológica, renal, neurológica y a otros sistemas. Complicaciones para el producto, retardo en el crecimiento, la prematuridad que es tremenda. Nosotros somos un país que tenemos serios problemas. Hace poco esta señora que salió a denunciar con los trillizos, ¿no? La maternidad y las cunitas que no había y no sé cuántas cosas, es precisamente porque ustedes en los hospitales que están rotando, fíjense la tasa de prematuridad que hay en todos los hospitales es tremenda, ¿no? Es tremenda. Y muchos de ellos esto es por preeclampsia. Distrés respiratorio, ¿no? que el producto está fuera de su claustro y no puede respirar solo porque es prematuro, depresión, asfixia y por supuesto muerte fetal, que es una de las principales causas de muerte fetal
en el mundo, ¿no? ¿En quién debemos de sospechar? Yo siempre les digo a ustedes, cuando ustedes estén haciendo su serum, ustedes tienen que indagar, tienen que averiguar, tienen que preguntar sobre historia de hipertensión en la familia, en las hermanas, en el papá, en la historia familiar de preeclampsia, la historia de presión arterial alta en la familia, la raza, ¿sí? La malnutrición. Hay que averiguar cuándo empezó a controlarse. Generalmente nunca se controla en el primero o segundo trimestre, empiezan a controlarse tarde. No tenemos presión arterial basal, se nos hace más difícil el problema. Este dato de preguntar si este nuevo hijo es producto de otro embarazo, es decir, de otro hombre, es decir, de otro semen, es también un factor, porque se habla de que aquí está inmiscuido un tema inmunológico de un semen nuevo, ¿no? Al exponerse la mujer a un semen nuevo, no conocido, hay una reacción inmunológica y de no haber tenido preeclampsia en los otros embarazos, en este lo puede tener. La edad se presenta más en adolescentes o en mujeres añosas, que le llamamos. En la que se embaraza por primera vez es donde más debemos de tener más acuciosidad. Como siempre les digo, embarazo múltiple, ustedes ven un embarazo múltiple en el serum, suéltenlo, mándenlo a un hospital. Si es diabética, no dejen que llegue a término con ustedes, tienen que referirla con anticipación. Si ya ven que tiene alguna otra alteración, tienen que deshacerse de ella, ¿no? Indaguen sobre cefalea, molestias visuales, molestias auditivas, dolor en el epigastrio, que son los síntomas por cómo aparecen. Esta de prueba de Gano, del rodamiento, que también les estoy dejando un archivo. Y por supuesto vigilar la presión, la curva de peso, y vuelvo a repetir, la presión arterial la toman ustedes mismos, ¿sí? No dejen esa responsabilidad. Estamos hablando de que la presión arterial es lo básico para identificar preeclámptica. Les estoy contando los anécdotas de que la mitad no sabe tomar la presión. Les estoy contando de que he hecho siempre encuestas y la mitad no saben. Entonces no cometamos el mismo error, ¿no? Es de inteligentes no cometer los errores que ya cometí o que veo que otros cometen. Tomen la presión arterial ustedes mismos. No lo dejen que lo haga la técnica. No lo dejen que lo haga la interna obstetricia, no lo dejen que lo haga la enfermera, no lo dejen que lo haga la obstetricia. Tomen ustedes mismos. Les estoy dejando un archivo de ruido de Corobov. Entren a internet, vean y escuchen audios sobre toma de pH. ¿Sí? Esa es la mejor recomendación que les puedo hacer antes de hablar de APO y de todas las cosas que les dicen. Todavía es presión arterial, eso es lo mejor. Vuelvo a repetir, el doctor Pacheco, en Inminencia peruana, él en sus exposiciones dice lo que yo estoy repitiendo, o sea, no lo digo yo, lo dice él. No hay un beca para tele, hay la historia clínica, la historia clínica. Observen la curva de peso, cuánto ha aumentado de peso la paciente. Observen su índice de masa corporal, las gorditas o las que aumentan mucho de peso son las que más propensas son a hacer este cuadro de preeclampsia. Factores de riesgo, que es lo que les estoy hablando, hay varias cositas de esto respecto a la anamnesis: raza, nivel cultural, nulliparidad, diabetes, obesidad, problema de tiroides, Cushing, y todo esto es en base a una buena anamnesis. Cuadros clínicos hay varios, y eso es precisamente lo que confunde al médico joven, al nuevo, ¿no? Hablamos de preeclampsia leve, según los parámetros que les acabo de indicar y les estoy explicando hace un momento. La severa, porque la moderada fue anulada. Simplemente recalcar que como es un problema sistémico, no nos podemos estar tranquilos si tenemos una leve, porque la leve se puede convertir en severa. Bueno, lo de la eclampsia también ya les estuve diciendo, eso también ya les he hablado. El HELP también tiene sus parámetros.
Ahora, lo otro que también nos hacen confundir con el gel, que hay gel tipo 1, hay gel tipo 2, hay gel tipo 3, no sé, al estudiante lo rayan con mayor razón todavía. El diagnóstico diferencial, por si acaso, jóvenes, no es tan fácil, ¿eh? Nosotros cuando discutimos, ya sea en salud o en el Ministerio de Salud, una muerte materna y donde hay muchos especialistas de diversos hospitales, muchas veces acudimos al análisis de la muerte materna, finalmente la mujer se muere y aunque ustedes no crean, no sabemos de qué se murió. Y una de las cosas con las cuales se confunde mucho son estas, ¿no? El gel se puede confundir con un hígado graso, con un PTI, o con un síndrome urémico hemolítico. Ustedes dirán que sí, se confunde. Como vuelvo a repetir, en varios hospitales donde estamos un montón de especialistas, no solo ginecólogos, sino internistas, intensivistas, gastros, y no nos ponemos de acuerdo. O sea que no es una cosa tan fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos dos, el gel y el hígado graso, se confunden. Se confunden. Y uno diría, bueno, entonces, ¿por qué no le hacen una biopsia cuando está grave? ¿Y quién le va a hacer una biopsia a una mujer que está así? ¿A quién va a querer hacer una biopsia a un hígado en ese momento que realmente está así? O sea, nadie, ¿no? O sea, no es tan fácil la cosa. La crónica que se le agrega la preeclampsia, en la que es hipertensa tardía y transitoria. La transitoria más que todo es un diagnóstico, digamos, que se hace por exclusión, cuando ya nació el bebé y ya en el puerperio inmediato me hace un poquito de presión arterial alta y luego pasan unos días y se acabó todo, a esa es probablemente la que sea pero eso se llama más que todo por inclusión, ¿no? Hablemos un poquito sobre la fisiopatología. Es la enfermedad de las teorías. Se hablan de muchas teorías, una teoría genética, inmunológica, endocrinológica, de nutrición, infecciosa, se habla de un montón de cosas, pero lo cierto es que ninguna puede demostrar cuál es la verdadera causa. Lo cierto es que yo esto siempre le resalto, lo cierto es que ustedes, esto que voy a mencionar en estos momentos, es lo que ustedes deben de estar pensando en lo que pasa en la preeclampsia. En la preeclampsia lo que sucede básicamente, sea cual sea la causa primaria, que hasta ahora no se sabe, lo que ocurre es esto que vamos a ver. ¿Qué cosa es lo que pasa? Lo cierto es que sea quien sea el culpable, lo que va a ocasionar es una alteración en la invasión trofoblástica de las arterias espirales, una transformación fisiológica incompleta y una disfunción endotelial. Es de suponer que la placenta debe insertarse en una parte del útero de una forma, de una manera que le vamos a llamar fisiológicamente completa, o sea, llega a entrar, a implantarse en forma completa. Para que sea normal tiene que ser completa. Cuando esta inserción de la placenta no es completa, sino incompleta, ahí empieza el problema. Y esto causa que en el endotelio sucedan una serie de alteraciones. Normalmente, en un embarazo normal, sin preeclampsia, el trofoblasto invade las arterias espirales del plato basal y del tercio interno del miometrio, eso es lo normal. Y va a reemplazar sus células endoteliales y luego va a destruir una capa musculoelástica, con lo cual la circulación útero-placentaria queda convertida en un territorio de baja resistencia, es decir, se pasan la sangre arterial, la sangre venosa, sin ofrecerle uno resistencia al otro, es decir, lo que va a pasar de aquí de la placenta hacia el otro lado va y viene sin resistencia. Cuando esta resistencia aumenta, porque esto fue incompleto, para que venza esta resistencia se va a necesitar mayor presión, es decir, ya no vas a tener pues 11,7. Como la resistencia ha aumentado, tú necesitas 14,9 para vencer esa resistencia, para que esa sangre llegue de la madre al producto. Más o menos por ahí va la cosa. Ahí tiene que ver con estas cuestiones que ahí sí son cosas que generalmente son preguntas para examen, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿No? Una elevación de la producción de sustancias vasodilatadoras, las que ejercen su acción de nivel local y sistémico. Lo normal es que la gente normal sea una paciente que los vasos estén dilatados, no que ocurra lo contrario, ¿sí? Si esto está vasodilatado, eso está dentro de lo normal. En cambio, en la preeclampsia y en el RCI1 no sucede eso, sucede todo lo contrario.
Vamos yendo, entonces entramos a un territorio de alta resistencia. Ahí empieza el problema. Como viene la sangre y encuentra una resistencia, la sangre para que llegue y la circulación para que llegue a cumplir lo normal es que aumenta la presión. Fisiológicamente o fisiopatológicamente la presión arterial aumenta para vencer esa resistencia. ¿Sí? Y por lo tanto estas sustancias vasodilatadoras van a disminuirse. Prostaglandina, óxido nítrico, para que tengan una idea y para que los varones que están medio durmiendo, el óxido nítrico es un vasodilatador muy importante. Sin esto no tuviéramos erección. Ya despertaron varios. Esto es muy importante, ¿sí? Y al fallar esto ocurre todo lo que ustedes ya saben, ¿sí? Ya despertaron. Bien, cuando no ocurre ese tema de la vasodilatación, ocurre lo otro y empieza el problema de la fisiopatología de la persona. Esta sustancia, óxido nítrico, no solamente es importante lo que les acabo de mencionar, es muy importante para la embarazada. Es un vasodilatador muy importante, que cuando está disminuido le trae problemas de preeclampsia. Y ocurre simplemente esto. Miren, esto es lo normal, miren este vaso y miren este otro. Comparen, ¿sí? Hay varios, ¿sí? Esto es preeclampsia, miren esto, esta luz, y esto es normal, que es lo que les mencionaba, ¿no? Esto es sin embarazo. Miren esto y miren esto. Empieza el tema de la resistencia. Normal, pasa la sangre libremente, sin resistencia, y aquí para que pase esto tiene que haber presión, una presión más alta. Sea lo que produzca la preeclampsia, finalmente esta es la consecuencia. Y empieza la cuestión citotóxica sobre el endotelio, y empieza a malograrse el endotelio del riñón, y empieza la proteína. Ustedes saben que es una molécula grande, o sea, no debería de pasar, no debería ser filtrada hacia afuera, pero como el endotelio está alterado, entonces la molécula de la proteína, que es una molécula bien grande, pasa. Y por eso es que aparece proteína en orina, y por eso es que la proteína disminuye en sangre, y tienen proteína, ¿ok? Sea lo que sea, hay una anormal placentación, que es lo que yo les decía. Producto de eso hay una disminución del flujo uteroplacentario, producto de eso hay un daño endotelial, después de esto viene una disfunción de la cascada de la coagulación, luego de esto vienen los depósitos de fibrina en el endotelio, y todo esto de acá que les acabo de explicar, después de una placentación anormal del daño del endotelio, al final daña riñón, daña hígado, daña la placenta y daña el cerebro. Como consecuencia, al dañar el riñón, hace proteinuria y hace una insuficiencia renal. Si daña al hígado, hace GERD, que son los casos que les acabo de mencionar. Si hay daño en la placenta, hace un retardo en el crecimiento intrauterino, y por supuesto, si hace un daño cerebral, va a convulsionar. Todo esto está implicado, hay una isquemia, hay daño endotelial, hay vasoespasmo, todo lo contrario a la vasodilatación que les decía, porque no está el óxido nítrico y no están las sustancias vasodilatadoras. La placentación es anormal, los vasos se ocluyen, hay disminución de las sustancias vasodilatadoras que les acabo de mencionar, la prostaciclina y el óxido nítrico. La cuestión de la resistencia vascular, ya les he dicho que está aumentada, hay mayor gasto, y todas estas alteraciones ya mencionadas de alguna manera. Hagan un repaso de lo que es la presión arterial media, porque eso tiene que ver, ¿sí? La fórmula, deben de sabérsela. No solamente deben calcular la presión arterial sistólica, la diastólica, sino también la presión arterial media. Vuelvo a repetir, practiquen, si tienen sus dudas, sienten a audio para que tomen bien pesen bien a su paciente. Hay tablas para esto. Si ustedes revisan la historia, el carnet perinatal, en el carnet perinatal tiene estas tablas. Y fíjense ustedes bien en sus hospitales, en cualquiera que quieran, en cualquier hospital, agarren la tarjeta y vean ustedes que estas tarjetas están vacías. No lo llenó ni el obstetriz, no lo llenó el médico, nadie lo llena. Y es muy importante, eso es muy importante. Yo veo que ustedes se ríen porque sé que es así, pues. Es así. De cualquier hospital que quieran. No, en el hospital sí, mentira. No llenan esto.
no llenan. Llegan a nuestros hospitales y tú te das cuenta, recién dibujas y te das cuenta que tiene una curva tremenda. Y recién te das cuenta, señora, pues usted ha subido 18 kilos. El índice de masa corporal y todas esas cosas que por cuestiones del tiempo se las paso rápido, pero ahí está. Hay que aprender a medir bien la altura uterina. Eso también es otra cosa que lo aprendemos mal. Fíjense bien cómo lo miden, cómo calculan el edema. Este tema de la proteinuria, ustedes deben estar en capacidad de hacerlo. Cuando estén haciendo su serum, y ustedes creen que van a dar una orden para que le hagan proteinuria, ustedes tienen que hacerlo, jóvenes. Ustedes tienen que hacerlo. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. Hay definiciones de proteinuria. Bien, yo siempre me detengo un poquito en esta diapositiva. Esto es de alguna manera para yo llamar su atención y tratar de insistir en que hagan bien ustedes su anamnesis. ¿Qué cosa es lo que debemos de buscar? No pregunten, señora, ¿tienen ustedes escotomas? Porque la señora no sabe qué cosa es escotomas. No le pregunten si ve lucecitas, porque de repente no son lucecitas, de repente son mosquitas, de repente son algodoncitos, porque las cuestiones de lo que uno siente depende de cada persona. El dolor, lean ustedes la definición de dolor. Y en la definición de dolor hay una parte que depende de la persona que le duele. Es una cuestión bastante subjetiva. De repente para que a mí me duela, para que a uno de ustedes le duela algo, tiene que ser algo de 8. De repente un 3 a mí me duele. O sea, no todas las personas somos iguales. Entonces, no pregunten porque si ve estrellitas. No pregunten eso. Pregúntenle, señora, ¿tiene usted alguna molestia en la visión? Señora, y ella va a decir estrellita, va a decir lucecita, va a decir lo que ella quiera. Pero no induzcan ustedes a una mala pregunta, va a tener una mala respuesta. Señora, ¿tiene usted alguna molestia en los ojos? ¿Ve mal? ¿Ve bien? Y ella va a soltar sus estrellitas, sus lucecitas, todo lo que ustedes quieran. No pregunten por el escotoma, por favor. Por supuesto, pregúntenle si le molesta la luz. ¿Sí? No le pregunten, señora, ¿tiene usted fotofobia? ¿Sí? Esta pregunta puede parecer insultante, pero pregúntenle, señora, ¿se nota usted hinchada? Señora, ¿se nota usted más cachetona? De verdad, háganlo, háganlo. Yo siempre lo cuento. Una vez pasando visita teníamos a una adolescente hospitalizada y no sabíamos exactamente cuánto había aumentado de peso, pero lo cierto es que la habíamos visto varios días y esa chica más o menos estaba subiendo 1 kilo diario en nuestras narices, subía 1 kilo diario. Lo que yo nunca me olvido es cuando vino el papá, que no vivían juntos, y ya tenía su compromiso. Llega el papá, la ve a su hija y le dice, hijita, le dice así como ve uno a su hija. ¿Y qué te ha pasado? Le dice. Entonces yo lo miro al señor y le digo, ¿qué pasa? Le digo, no, su cara no es así. Ya pues, ¿qué estaba? Estaba hinchada. Pues. Por eso puede ser insultante decirle, yo lo hago. Y yo le digo, señora, disculpe la pregunta, pero ¿se siente usted un poquito más cachetón? Porque a una mujer que le diga que está cachetona se puede molestar. Pero, señora, ¿usted se ha visto en el espejo? ¿Cree usted que su cara está más cachetona? Y te va a entender, sí, estoy más cachetona. De esa manera ustedes tienen que... Acuérdense que ustedes no van a tener pacientes pues, ocultos, ¿no? Psiquiatras, ingenieros, no, van a ir a hacer sus estudios a lugares bastante pobres donde hay bastante ignorancia. Entonces ustedes tienen que saber preguntar a la señora. Eso de decir si es una cachetona, a mí me resulta. Pero sean suaves, porque lo pueden tomar a mal. Preguntar si el anillo le entra o no al dedo, o si el pie entra fácilmente al zapato. Eso es un dato importante. No me entra mi anillo, dice. Por supuesto, preguntar por dolor de cabeza, dolor de nuca, dolor de vientre, si pierde sangre, si el bebé se mueve o no se mueve. Eso es lo que tienen ustedes que preguntar. No estén tratando de buscar un examen de laboratorio, un gol estándar, no busquen eso, porque aparte no lo tenemos. Eso es lo que ustedes tienen que averiguar.
y tomen bien su presión arterial y hagan bien su proteína. Eso es lo que tienen que hacer. Ahí está la fórmula. Diferencias. Bueno, esto de prevención es todo un tema. Esto creo que se acabó el tiempo. Esto ahorita. ¿Sí? ¿Se acabó? ¿Ah? Sí, claro. Sí, pero falta el tiempo. Bien, metámonos esto a la cabeza, por favor. Es una cuestión sistémica y es una cuestión dinámica. Ayer fue leve, pero hoy puede convulsionar. ¿Sí? No, esa paciente de la cama 35 no es leve. No, ayer habrá sido leve. Los criterios de severidad, que es lo que, como les vuelvo a repetir, que cambian bastante. Medicamentos que se usan. Si ustedes van a referir, recuerden su vía, su sulfato de magnesio, según como les estoy indicando ahí cómo lo deben de preparar, porque si ustedes le van a decir colocarle una dosis de ataque de 4 gramos y de ahí 1 gramo por hora, la otra no sabe cómo hacerlo, ustedes lo van a tener que hacer. Se llama preparar el matrato. Y les estoy dejando ahí el archivo. Sulfato de magnesio, cómo se prepara, está ahí en el archivo, están los efectos secundarios, que ustedes tienen que saber cuáles son los efectos secundarios, porque por hacer un bien con el sulfato de magnesio ustedes pueden provocar un tema renal, un problema renal, le pueden provocar una depresión respiratoria severa y complicar más aún el tema. Lo de criterio de determinar el embarazo ya lo dije, ya les expliqué, puede ser por causa de la madre o puede ser por causa del producto del embarazo. La dosis de ataque del sulfato de magnesio es de 4 gramos, dependiendo cómo lo van a preparar, dependiendo de cuánto traiga la ampolla. La ampolla cambia de presentación, por eso es que no es bueno decirles coloquen 4 ampollas, coloquen 2, coloquen 10, porque la presentación va a cambiar. Por eso, en lugar de memorizar, es mejor que ustedes sepan cómo preparar el matrato. ¿Preguntas? Lo básico de HELP, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetomenia, que son las siglas en inglés. ¿Cómo busco la hemólisis? TGO, TGP y DHL son las que se alteran. Aquí viene lo que confunde, ¿no? En cuanto a la Universidad de Mississippi, que es lo del Martin, clase 1, clase 2 y clase 3, de acuerdo a cuánto de límite ponemos para la plaquetomenia. Sibay es un estudioso mundial que se dedicó bastante al tema de estudiar la preeclampsia y se llama criterio de Sibay. Por eso es que cuando ustedes estén en alguna discusión clínica y ustedes digan esto es una preeclampsia y por ahí alguien diga no es preeclampsia, ustedes simplemente díganle según Sibay dice que si tiene esto, y si mi paciente tiene esto, tiene los criterios de Sibay, por lo tanto es urgente, no porque lo diga yo, sino porque lo dijo Sibay. ¿Sí? Ustedes, yo siempre le digo, cuando ustedes discutan un caso clínico, ustedes tienen que consultar por qué a mí me parece que ella es tifoidea. No es que me parece, no. Tifoidea sí por esto. Entonces yo sí puedo pensar que me parece que es apéndice porque tiene la cronología de Murphy que tenía acá heredado zapato vagante, o sea, eso ya está, son cosas establecidas. No es que yo estoy adivinando. Bien, el tema del Doppler, recuerden ustedes que se debe hacer un Doppler entre las 11 y las 13 semanas, luego se debe hacer otra entre las 22 y 24, precisamente para ver este tema del Doppler, es decir, el tema del notch, que no me diagnostica preeclampsia, pero sí me va a avisar que tengo que tener más cuidado con esa paciente. El problema es que ahora en esto, por lo menos en nuestro medio, no lo podemos hacer, porque la ecografía generalmente para encontrar cita en los hospitales, ya sea de salud o en MINSA, no se logran y van a... ¿Qué cosas siempre les digo? ¿Qué cosas es lo que más hay frente a los hospitales? Farmacias, rayos X y ecografías, ¿no? Y las hace cualquiera. Entonces, para diagnosticar un notch tiene que ser una persona especializada. Y por supuesto que estas personas que hacen
un diplomado de 3 días y se compran su ecógrafo, hacen ecografías, pero hacen un terrible daño a los pacientes. Bien, yo les agradezco mucho por su tiempo. Se habla del calcio, ya están establecidas hasta las dosis. Dar calcio está, sí, hay que darlo. Antes se decía si se da o no se da. Ahora en la guía de Minsa está bien claro que sí se le debe dar el calcio. También está escrito que sí se le debe dar la aspirina. La Maternidad de Lima, en su guía que hizo el año pasado, ha puesto el calcio. En este momento se están nuevamente discutiendo, actualizando, y sí se debe dar calcio, sí se debe dar aspirina, la dosis está totalmente establecida. En nuestro país es un tremendo problema la preeclampsia, tremendo problema. Para que esto pueda ser resuelto, yo aquí he hecho copiar, pegar, y por supuesto que pongo el nombre de la persona como fuente, el doctor Guevara, que es el actual director del Instituto Materno Perinatal. Él dice, pues, de que, y le doy toda la razón, que para poder resolver el tema de la preeclampsia tiene que ser una decisión de arriba, tiene que ser una decisión de Estado, tiene que ser la gente que está arriba, para que se dedique a poner dinero para resolver estas cosas. Lamentablemente eso ahorita es soñar, porque más están pensando en otra cosa que en la preeclampsia. Gracias. Ahí está el archivo que lo estoy dejando.